¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la búsqueda de indicios, el levantamiento de embalaje y cadena de custodia. Vamos con el número 1. La primera parte que debemos de tener en cuenta, bien clara, es precisamente el lugar en el cual vamos a realizar la investigación. Puede ser un lugar cerrado, podría ser un lugar abierto o pueden ser vehículos automotores. En el caso, por ejemplo, de tanto lugares cerrados, abiertos o vehículos automotores, el perito deberá de llevar a cabo, y el primer respondiente también, el acordonamiento y aseguramiento del lugar. Y además de eso deberá de tomar en consideración cuál será el método que empleará para la búsqueda de indicios. En este caso sería precisamente llevar a cabo ya sea el método de criba, el método de espiral, el método de abanico. Probablemente podría llevar un punto a punto, podría llevar un método, por ejemplo, como el de franjas, o bien un método de libre búsqueda de indicios. En nuestro número 2 también vamos a poder observar lo que es, o bueno, como un paso segundo, cómo es que vamos a ir encontrando esos indicios. Y entonces de esa búsqueda y de ese encuentro, obviamente el perito deberá de llevar a cabo la señalización de cómo los ha ido encontrando. Cada uno, por ejemplo aquí tenemos un arma en réplica, iremos señalizando de manera que cronológica para llevar a cabo una secuencia lógica de aquellos indicios en la forma en que han ido encontrándose y quedando a nuestro paso después de elegida el método de búsqueda. Habiendo hecho y realizado esto, pasamos al número 3. En efecto, dentro de nuestra tercera posición o dentro de nuestros pasos tercero, debemos de recordar algo que es esencial e importante: la utilización de instrumental específico que el perito siempre debe de llevar consigo. De entrada podría ser la bata, pero recordemos que hay otros tipos de cuestiones más importantes, como sería el traje Tyvek, antimicrobiano y antivirus, y en este caso sería la utilización de gogles, la utilización de tapaboca, la utilización de todo el traje completo y guantes de nitrilo. Recordemos que no son guantes de látex sino de nitrilo, que evitan precisamente que se rompan. Evitaremos también contaminar la escena y contaminarnos a nosotros mismos como peritos. De igual forma debemos de tomar en consideración que tenemos otros equipos, por ejemplo, para el levantamiento de huellas, las brochas, ya sea en este caso de acrílico, de pelo de camello o de algunas aves. También tenemos los polvos que pueden ser magnéticos o polvos sencillos, por así llamarlos. Nuestro equipo de fotografía, que en el caso de los expertos en fotografía forense serán quienes lleven a cabo la fijación fotográfica de cada uno de los indicios y del lugar. Y también llevaremos nuestros flexómetros, nuestros hisopos para poder contener algunos líquidos, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Obviamente recipientes herméticos, tendremos también, acá están recipientes herméticos, condiciones de iluminación para el caso de que se pueda o no observar de forma adecuada, y también llevaremos recipientes herméticos como en el caso de las bolsas para poder llevar a cabo el correcto embalaje. Ahora vámonos al número 4. En nuestro número 4 debemos de observar que cada vez que nosotros encontremos un indicio, deberá de ser que debidamente señalizado, debidamente fijado fotográficamente por el experto en fotografía forense, y a su vez debemos de llevar a cabo su embalaje. Una vez que hemos terminado con la señalización y una vez que han sido fotografiados el total de elementos, llevaremos a cabo el embalaje como señalamos en nuestro punto anterior. Lo que debemos de observar es precisamente las posiciones, por ejemplo, de nuestros cadáveres, y recordar que todas estas posiciones deben de ser debidamente señaladas con distancias en relación con los lugares hacia donde apuntan, y utilizar por supuesto siempre nuestra brújula y nuestra rosa de los vientos. En este caso tenemos toda una brújula pues prácticamente profesional para lograr esto, pero en caso contrario podremos utilizar la de nuestros dispositivos móviles, que es de la misma utilidad para poder lograr nuestro cometido. Y de igual forma utilizaremos este posicionamiento ya sea mediante estas que son manuales o bien las del GPS contenido en nuestros dispositivos móviles. Todo esto quedará por escrito mediante nuestro plano, ¿verdad?
mediante el propio dibujo que nosotros hacemos o mediante algunos otros instrumentos, como podrían ser instrumentos de ingeniería que nos permitan sacar un ploteo, ¿verdad? Y toda una posición en tercera dimensión. Pero la forma tradicional y no tan costosa sería precisamente mediante una planimetría. Y obtendremos obviamente las distancias que tiene y también su posición, que puede ser, reitero, medida con esta brújula manual o bien mediante la brújula que utiliza el GPS de nuestros dispositivos móviles. De igual forma, debemos de tomar en consideración que cada uno de estos indicios tendrá un embalaje específico. Debemos de determinar, por ejemplo, que en el caso de balas, ojivas, casquillos, qué es lo que vamos a obtener, o más bien qué es lo que vamos a hacer para poder embalar. Vamos a poder y debemos de utilizar bolsas totalmente herméticas, totalmente limpias en la parte de adentro, que permitan, mediante pinzas especiales, jamás con los dedos, recordemos que jamás con las manos se van a estar manipulando los objetos, sino con el material específico, colocarla, cerrarla y colocar su etiqueta en donde conste la averiguación previa correspondiente y el tipo de indicio, para después hacer la referencia en las hojas de cadena de custodia. Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de las balas. También tendremos, por ejemplo, en el caso de las huellas encontradas en armas, ¿verdad?, las cuales serán reveladas, fijadas fotográficamente, levantadas previamente mediante el instrumental necesario. Hay algunos que llegan a utilizar diurex todavía cuando no tienen, por ejemplo, las tiras para poder hacer el levantamiento de huellas de una marca muy conocida. Pero lo lógico sería que pudiéramos utilizar las tiras semiflexibles, hacer el levantamiento de la huella y posteriormente, ahora sí, ¿verdad?, llegar a embalar esta arma, la cual tendría que embalarse tomándola de esta forma, sin intentar no tocarla, y lograr colocarla en la caja, ¿verdad?, correspondiente. En este caso estoy utilizando la misma caja para que más o menos veamos que la manipulación debe de ser lo más limpia posible. Y si nos damos cuenta, en este caso, por ejemplo, debería de traer cinchos, podrían ser utilizados cinchos, pero lo que es un hecho también es que en este caso tenemos una forma de poder embalarla sin que sea manipulada por nuestras manos. Cerraremos de manera adecuada y correctamente, y si se dan cuenta, aquí podríamos poner obviamente cinta y colocar precisamente la etiqueta en donde digamos el número de indicio, el tipo de indicio y la averiguación previa. Otro tanto sucede también, por ejemplo, con las armas. En este caso, posteriormente a que ya han sido, a las armas de fuego, por ejemplo, a que ya ha sido debidamente señalizada, también tendrá que ser colocada, ¿verdad?, después de haber sido descargada, observar que sí esté o no cargada, descargarla y colocarla dentro del propio envase. De igual forma, debemos de recordar de que en el caso de que existan algunos elementos distintos de la sangre, de la saliva y del semen, debemos de lograr embalarlos adecuadamente en envases totalmente hermetizados específicos. Estoy utilizando solamente como modelo de ejemplo que sí es hermético y que además permite la conservación adecuada de los líquidos. En este caso podría ser agua, podría ser thinner, podría ser cualquier otro tipo de solvente que nos ayuden precisamente a la averiguación y el esclarecimiento de la verdad histórica y material de los hechos. De igual forma, recordar que en el caso de sangre, saliva y semen, utilizaremos este tipo de envases totalmente hermetizados, específicos, y llevaremos a cabo la recolección, ¿verdad?, este embalaje adecuado mediante los hisopos correspondientes, los cuales iremos, ¿verdad?, teniendo mucho cuidado de no ensuciarnos nosotros y logrando
tener el total de este líquido en el hisopo, ¿no? Aquí estamos solamente poniendo un ejemplo, para posteriormente embalarlo adecuadamente en un recipiente hermético. Ahora bien, otro tanto sucede precisamente con las pruebas documentales encontradas en el lugar de los hechos. En este caso, después de haber sido debidamente fijadas fotográficamente, debemos de lograr intentar no lastimarlas y recuperarlas precisamente ¿con qué? Con nuestras pinzas con punta de goma o bien con punta roma y trasladarlas en su totalidad hasta lo que es el sobre, precisamente para llevar a cabo su embalaje. Recordemos que una de las cuestiones más importantes es preservar el contenido gráfico de dicho documento sin que éste se vea mutilado o alterado desde el momento en que nosotros lo encontramos y hasta el momento en que lo ponemos en la cadena de custodia. Iremos colocando documento por documento en el estado en que se encuentre. Nosotros no podemos determinarlo sino hasta que se le hagan los análisis correspondientes. Posteriormente cerraremos nuestro sobre de papel manila, como se puede apreciar, y colocaremos nuestra etiqueta en donde podemos observar tanto cuál es la carpeta de investigación como también el número de indicio que ha sido señalado a través de nuestros señalizadores o marcadores. Por último tenemos el registro de cadena de custodia, en donde observamos el folio, el lugar de la entrega-recepción, la fecha y hora de entrega-recepción y el inventario, que es en donde se anotará el número de identificación que le asignó a cada uno de los indicios y también el tipo o clase de este indicio. Asimismo, ¿cuál es el embalaje? Recordemos que en su momento observamos que decíamos cuáles eran las condiciones, así como el tipo de empaque o empaquetado y si presentaba alguna alteración, deterioro o cualquier otra anomalía. Ahí mismo lo señala dentro de esta guía nacional de la cadena de custodia, debemos de señalar la condición. La persona que entrega, recordemos que técnicamente estos peritos que trabajan para las fiscalías son servidores públicos, así que deben de señalar obviamente su nombre y también su firma. Autógrafas, no están permitidas las firmas facsímiles. Dentro de la continuación de este registro tenemos el empaque o embalaje, si es una bolsa, caja, recipientes, y también quiénes son los servidores públicos, en qué etapa intervinieron sobre todo, ¿verdad? Y su firma. Ya obviamente el nombre completo, la institución en cargo, por ejemplo el fotógrafo forense, el perito en criminalística de campo. Y por último tendremos el traslado. ¿En qué consistió el traslado? Sobre todo determinar si fue por la vía terrestre, marítima o aérea, ya que esto también podría determinarse si es que hubo alguna pérdida de dichos indicios o en su defecto si hubo alguna modificación por parte de la paquetería al momento de trasladarlos hasta el lugar de resguardo. Para finalizar tenemos precisamente la hoja de entrega-recepción, que es a la llegada en un lugar precisamente designado por la Fiscalía, que debiera de tener todos los elementos necesarios desde anaqueles, recipientes, bolsas, refrigeradores o frigoríficos y todo el conjunto de elementos como luz, ¿verdad? Una buena ambientación que permita el resguardo y preservación de dichos indicios con los empaques originales en los que fueron embalados. Como podemos observar, ahí se puede determinar todos y cada uno de los conceptos de los empaques que van llegando y sobre todo llevar a cabo, ¿verdad? La entrega a través de la fecha y hora de entrega de recepción, el nombre, la institución, el cargo de identificación de quien entrega, la actividad o propósito, la firma, las observaciones necesarias y en qué lugar va a permanecer. Técnicamente pues no para ser desechado, por el contrario, sino para ser conservado. Y naturalmente, ¿verdad? Con eso tenemos lo que designa la propia cadena de custodia como continuidad y trazabilidad. Es decir, podemos determinar cuándo llegó, de dónde llegó, cómo, en qué estado llegó, quién lo entregó y obviamente en dónde se va a permanecer, en dónde se va a quedar para su posterior estudio, ya sea por peritos particulares o bien por los propios peritos de las fiscalías. Con esto damos por terminada nuestra intervención, agradecemos su atención y que tengan un exitoso día.